Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, shalom. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, bendecida y muy agradecida con el Padre Celestial porque nos concede este espacio para hablar de su palabra. Oye, episodio número 13. Ya, 13. Tremendo. Cuéntanos, ¿cuál es el título del episodio del día de hoy? Para hoy el tema es Más allá del griego, los 4 testigos del reino. Wow, eso suena tremendo. Ya de por sí el puro título como que invita. Para los que nos están escuchando, ¿de qué se trata o de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, es un desafío grandísimo. Es pretender deselenizar a los autores. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental se les ve como figuras de catedral. Pero en la realidad eran hombres del Segundo Templo, inmersos en la cultura de la Torá, las sinagogas y la ocupación romana. Y obviamente, para aquellos que nos están escuchando, nos estamos refiriendo a los 4 autores de lo que en el hebreo se le conoce como las Besorot, o las buenas nuevas. En Occidente normalmente se le tradujo como los evangelistas, ¿cierto? Los 4 evangelios, así es. Y pues bueno, parte del reto del día de hoy es tratar de mostrar que no son 4 historias diferentes, sino 4 dimensiones del mismo Mesías. Amén. Escritas por hombres con roles específicos dentro del pueblo de Israel. Eso, dentro del pueblo de Israel. Dentro de una cultura hebrea. Así es. Así que vamos a comenzar rápidamente con un concepto que tal vez para algunos de ustedes sea familiar, para otros no tanto, y es el del testigo. En el hebreo se le conoce como ede. ¿Ok? En este caso surge una pregunta. Sí, ¿por qué 4 libros y no uno solo? Porque cuando uno, de hecho, lee los evangelios de manera rápida y sin profundizar en ello, parece que nos estuvieran repitiendo 4 veces lo mismo. Y eso es tremendo, pero aquí les queremos invitar a que lo vean de esta manera. Imagínense que ustedes son uno de esos investigadores o detectives de la criminalística y entonces ustedes tienen que validar que este mensaje es verdadero. De modo que para realizar esto, ustedes van a hablar con cada uno de esos 4 evangelistas. ¿Qué creen? La manera correcta de darle validez a sus textos, a sus narrativas, es que no todos coincidan en todo. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Uno recuerda que había un cántaro, otro recuerda que había agua, otro recuerda que se dijo una palabra de esta manera. Y todo eso, de esa manera, hace que la narrativa gane peso y veracidad. De modo que entonces no es un solo testigo, son 4. Así es, y de hecho lo vemos en la Torá, como nos pide que por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la palabra, y lo vemos en Deuteronomio 19:15. Así que aquí el Eterno nos provee 4 testigos para que la evidencia sea legalmente irrefutable. Completamente. Entonces, vamos a ver cómo es que la perspectiva hebrea nos muestra a estos 4 autores, ¿ok? No como biografías modernas tratando de adaptarlas a una cultura helénica o romana, sino como un midrash mesiánico, ¿ok? Relatos que buscan conectar la vida de Yeshua con las profecías del Tanaj. Y pues aquí entramos a una palabrita peculiar que tal vez no todos la conozcan. Por supuesto, ¿qué es un midrash? En plural se le conoce como midrashim, pero ¿qué es esto? Es el método de exégesis y estudio tradicional utilizado para interpretar la Torá y el Tanaj, buscando significados más profundos, legales como la halajá o narrativos como la Agadá. Ah, como la Agadá de Pesaj. Así es. Cuando hacemos la narrativa de lo que pasó en Misraim y cómo salimos de ahí. Así es. Ah, perfecto. De modo que hay un par de cosas importantes que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos del midrash. Uno es el origen y el propósito. Pues es que este proviene de una raíz hebrea que es dagash y significa buscar, investigar, estudiar o explicar.
Y su objetivo es investigar las capas profundas de la Biblia para extraer lecciones, valores y normas aplicables a nuestra vida. Así es. Y estos pequeños escritos o narrativas suelen adoptar la forma de comentarios, historias, parábolas, ¿verdad? O enseñanzas a manera de discursos. Normalmente, en casa de Judá, esto es muy común, ¿ok? Y los rabinos se encargan de hacer estos pasajes y estas explicaciones. Pero vemos esta misma manera de operar en la narrativa de los 4 evangelistas. Y esto es muy interesante. Así que, algo que no se nos puede pasar. Tenemos que recordar en qué época de la historia y qué estaba sucediendo en ese momento, para poder entender un poco más. Bueno, eso, un contexto histórico. Ya, recordemos de inmediato que no podemos dejar de mencionar que estaban bajo el puño de hierro de Roma. Entonces, eso va a explicar por qué, por ejemplo, Marco es tan breve y directo, porque era peligroso escribir. ¿Y por qué Mateo insiste tanto en que Yeshua no venía a derrocar a Roma políticamente en este momento, sino a cumplir la Torá? Exacto. Así que cuando nosotros empezamos a ver esto con estas lentes, vamos a poder deshelenizar, es decir, quitarles esa toga griega y ponerles un talit hebreo. Así que vámonos rápidamente. Vamos a comenzar por el primero, Mateo, ¿verdad? Así fue como nos lo tradujeron en Occidente. Y en el hebreo lo conocemos como Matillahu. ¿Pero qué creen? Su nombre era Leví. Y a él se le conoce en el ámbito profético como el escriba del rey, ¿ok? Pero ¿quién era Leví? Leví, Mateo, un judío justamente de la tribu de Leví, recaudador de impuestos. Oh, y aquí es importante mencionar, la escritura, las buenas nuevas no nos mencionan que él descienda de Leví, pero históricamente es comprobable. Entonces, lo que sí nos dice es que se llamaba Leví. Es correcto, y no a cualquiera le ponían Leví. De hecho, los nombres eran otorgados acorde a los patriarcas de su tribu. De modo que todo encaja. Siguiente punto es que él sí era uno de los 12 discípulos originales del Mashiach. Y Así eso es. lo hace un testigo ocular. Importante. Por supuesto. Entonces es un judío de Galilea, específicamente de Capernaum. Que nosotros en el hebreo lo conocemos como Cafarnaum. Y si ustedes recuerdan, esa fue la base de operaciones de nuestro Mesías Yeshua. Entendemos que las fechas aproximadas en las que Leví o Mateo escribió su parte de las escrituras fue entre el 50 y el 60 después del Mesías. Imaginen eso, 50 o 60 después del Mesías. Y es muy importante saber para quién la escribió. Así es. La escribe para los judíos. Su objetivo es demostrar que Yeshua es el heredero legal al trono de David. Amén. Su estilo, en el caso de la escritura, es el de un experto en registros. Por eso es que él empieza con lo que conocemos como el Sefer Toldot. Para aquellos que no estén familiarizados con este concepto hebreo, Sefer es libro o rollo y Toldot significa generaciones o descendencias. Recuerden que Mateo empieza justamente con eso, hablando de toda la descendencia o ascendencia, como queramos verlo, del Mesías. Con toda esta gran genealogía, así es. Así que tenemos una visión de este escritor de las Besorá. Él nos da la cara del Mashiach como el león de la tribu de Judá. O sea, el Mesías como rey. Y esto es súper importante mencionarlo. A los 4 evangelistas se les asocia a cada uno de ellos con cada uno de los rostros de la visión de Ezequiel de ese ser viviente. Recuerden, era una cara de león, una cara de buey, una cara de águila y una cara de un ser humano. Y cada uno de estos estaba asociado a un rasgo de carácter o a una forma en la que el Mesías sería visto. Todo embona de una manera perfecta. Y también es importante mencionar que a cada uno de los 4 evangelistas se les asocia con un color
de los 4 que estaban presentes en las telas o hilos del tabernáculo, es decir, el rojo, el púrpura, el azul o el blanco. Así que, en el caso de Leví, o Mateo, como nos acabas de compartir, le tocó el león de la tribu de Judá y el Mesías como rey. ¿Y en el color? Púrpura, argán. ¿Por qué? Porque nos está refiriendo justamente al rey de Israel, al Mesías como ese rey de Israel. Entonces, como el púrpura ha sido históricamente el color de los monarcas debido al costo que era obtener este tinte, entonces se le asigna este color. Y es ese rasgo de realeza. Así que, en este caso, él es el único que empieza su narrativa con una genealogía real. Y algo importante es que él menciona constantemente el reino de los cielos. El púrpura representa la majestad de aquel que nace para gobernar a las naciones. ¿Qué te parece? Extraordinario, maravilloso. Ahora... Impresionante, tiene, o sea, la capacidad de encajar, no es a la fuerza, no es por inventar, están allí. Exacto, y ahora vemos a Mateo de una forma un poco diferente. Ahora lo comprendemos un poco más. Ahora toca el turno a otro de los autores de la Besorá. Marcos. ¿Qué creen? No se llamaba Marcos tampoco. Y esto muy pocas personas lo saben. Es sorprendente cuán pocas personas saben quiénes eran los 4 autores en realidad. ¿Cómo se llamaba Marcos en hebreo? Su nombre hebreo era Yohanan. Era Yohanan. Y él tenía el rol, estaba al servicio de Kefa, de Pedro, uno de los 12 discípulos. Él era su intérprete. Primo de Bernabé. Él era joven para el momento en el que él era el ayudante de Kefa. Esto es importante mencionarlo, ¿ok? Y nada más para aclarar, Yohanan es su nombre hebreo, pero su nombre romano era Marcos. Esto era muy común en los judíos de la diáspora en ese entonces. Y surge una pregunta. ¿Él era uno de los 12 discípulos originales? No, ya lo mencionaste. Él es un ayudante de Kefa. Así que todo lo que Marco o Yohanan sabe del Mashiach es por lo que ha recibido de Kefa. Ok, o sea que él pertenecía al círculo cercano. Perfecto. Lo que sí sabemos es que él era un judío de Jerusalén. Y de hecho, se entiende por supuesto que su mamá tenía una casa donde se reunían los discípulos. Y recuerden, estamos utilizando tanto fuentes históricas como bíblicas. Así que esto va redondeando toda la imagen. De modo que él realiza sus escritos entre el 45 y el 55 después del Mesías. Quiero que presten atención a ese dato porque a veces las personas creen de una forma muy peculiar que lo que nosotros ahorita leemos, ellos lo escribieron y lo publicaron como si existiera una imprenta, como si hubieran terminado de escribir y lo fueran a imprimir y rápidamente saliera la publicación. O con las facilidades que tenemos hoy de grabar la escena y pedir la traducción e imprimirla. Y así Exacto. no era. Y no era así, tardó muchos años. Así que cuando nosotros analizamos a este personaje de Marcos a la lente hebrea, nos damos cuenta que él está escribiendo para un público que se encuentra en crisis, que es Roma, ¿ok? Porque él está resaltando la acción en sus palabras. Él usa de manera reiterada la palabra inmediatamente, ¿ok? Ya que él presenta a nuestro Mashiach como alguien que actúa, que sana y que sirve. Así es, y lo relacionamos en la visión de Ezequiel con el buey o becerro. Y es ese Mesías como el siervo sufriente, justamente. También lo asociamos al color rojo, el carmesí. Y es porque, nuevamente, nos está refiriendo a ese siervo sufriente, y el color rojo en el tabernáculo provenía del carmesí, obtenido de un gusano que se moría para dar color. Hace mucha referencia, por supuesto, a la sangre. Totalmente. De modo que lo que tú estás diciéndonos es que Marcos nos presenta a un Mesías que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida
en rescate por muchos. Y esto por palabras de él mismo, no de Marcos, sino de Yeshua. Así es, y en este que llamamos Evangelio de Marcos, se enfoca muchísimo en las obras, el cansancio y finalmente el mismo sacrificio de Yeshua. Y otra vez, el rojo como el color de la tierra de Adán y la sangre del sacrificio representa ese becerro que entrega su vida en el altar como ofrenda. Ay, es tremendo. Ahora entonces hace mucho sentido la manera en la que tanto Mateo como Marcos escribieron y todo lo que eso representó. Así que yo ya tengo ganas de saber qué es lo que pasa con Lucas. O sea, ¿Lucas realmente se llamaba Lucas? Eliyahu. Se llamaba Eliyahu. Ahora, esto es importante. Este es lo que se entiende que era, es decir, no está del todo seguro este nombre, no hay opiniones encontradas, pero ahorita vamos a explicar el por qué es eso. Lo que sí, pues bueno, sabemos que su nombre más formal era Lucas o Luca. Así que él tenía dos roles principales. El de investigador y médico. Tremendo. Y sabemos que él no era uno de los discípulos del Mesías, ¿cierto? Tampoco. Él tiene todas estas referencias porque él fue compañero de Saulo. De Rab Shaul. Rab Shaul, de Pablo, el que conocemos como Pablo. Así que tampoco estuvo directamente relacionado con los eventos que nos narra. No fue un testigo ocular. No. Pero lo que sí sabemos es que había un debate. Y es que la gente no se ponía de acuerdo si él era un gentil converso o un judío de la diáspora. Recuerden, judío que se había ido lejos. ¿Ok? Ya que él tenía un temor reverente al Eterno, ¿ok? Al Creador. Por un lado, o pudo haberse considerado como un judío helenista. Lo que sí es que tiene mucho conocimiento del protocolo del templo, porque nos lo da a conocer en el inicio de su libro. Es tan preciso que muchos estudiosos hebreos hoy creen que pudo haber sido más bien un judío en la diáspora o un prosélito muy cercano a esta casta sacerdotal. Así es, así es. Y yo me aboco personalmente a pensarlo de esa manera, porque la manera en la que escribe Lucas es verdaderamente fascinante. Cada uno tiene uno de los cuatro que le llama más la atención y que apela, ¿verdad? Y ciertamente a mí personalmente me llama la atención más Juan que los demás, o Yohanan, ahorita vamos a hablar de él, pero Lucas es igualmente interesante. Así que, habiendo mencionado esto, lo que sí sabemos es que al ser un investigador y haber tenido esa formación como médico, tenía un cierto rigor para poder redactar las cosas. Y él realizó investigaciones, entrevistas, etcétera, etcétera, a varios de los que sí conocieron al Mashiach, incluido, ¿quién creen? La madre de Yeshua. Históricamente sabemos esto. Él es altamente probable que haya entrevistado a Miriam. Así es. ¿Qué sabemos de él? ¿O qué se dice de él? Que su nacionalidad era de Antioquía de Siria. Y él escribe su evangelio alrededor del 60 o 63. Noten, él es uno de los que más tardío. Así es. Y cuando lo vemos a través de la lente hebrea, nos damos cuenta que su enfoque es la humanidad. Y la compasión se enfoca en los detalles del templo. Empieza con Zacarías, el sacerdote. En esa narrativa. Así es, así es. Es tremendo. Y de hecho, él nos hace el favor de brindarnos una genealogía igualmente, pero esta retrocede hasta el primer hombre, hasta Adán. Así es que nos muestra a Yeshua como el segundo Adán para toda la humanidad. Wow. Y es por eso que entonces en la visión de ese ser viviente de Yehezkel o de Ezequiel se le asocia con el rostro del hombre, del ser humano, porque él presenta al Mesías como el ser humano perfecto. Y por lo mismo es asociado con el color blanco. El del lino fino. El del lino fino, porque nos está refiriendo en Lucas al hombre perfecto. El blanco en la Biblia representa la tzedakah o la justicia, la pureza.
y el lino fino era la vestidura de los sacerdotes y de los hombres rectos. Amén. Entendemos que él, al tener esta perspectiva como médico, se enfoca mucho en la humanidad de Yeshua, ¿ok? Y lo representa de manera reiterada, como lo mencionamos, como este segundo Adán, es decir, el hombre que no conoció pecado, pero que al mismo tiempo siente compasión por los que son marginados. Así que aquí lo que podemos darnos cuenta es que el blanco representa la perfección humana. Así es. Que el eterno, que nuestro Padre quiere de nosotros. Así es. Lo que Él está requiriendo. Así que Lucas nos muestra a Yeshua, el que ora, el que llora, el que intercede, el que va reflejando esa pureza absoluta del Hijo del Hombre. Amén. Que es otro título dado al Mashiach. Así es. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Sorprendente, ¿no? 3 personajes y hemos aprendido muchas cosas. Nos queda el cuarto evangelista, Juan. ¿Y su nombre en hebreo? Yohanan. Yohanan. El discípulo amado. El discípulo amado. Y todos saben por qué la broma del discípulo amado, ¿verdad? Porque él mismo lo escribe y él se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Bueno, muy bien. Él era un pescador. Él era hijo de Zebedeo. Y curiosamente, él era el más joven de los 12 discípulos originales de Yeshua. De modo que él sí era uno de los testigos oculares de todo lo que sucedió. Por supuesto, era parte de ese círculo íntimo donde se nos narra que estaba Pedro, Jacobo y Juan. Así es. Entendemos claramente que él era un judío galileo, ¿ok? El cual, dicho sea de paso, históricamente sabemos que vivió hasta casi finales del siglo I en la ciudad de Éfeso. Y eso es otro tema que más adelante, si el Eterno nos permite, podremos abordar, que es ¿a dónde fueron cada uno de esos discípulos y qué hicieron? Pero bueno, eso es tema de otro episodio. Y este es el que va a escribir su testimonio más tardíamente, entre los 85 y 90 DC. Así es. Entendemos que el Evangelio o la Besorá, estas buenas nuevas de Yohanan, son las que son más, que se nos permite esta palabra, son las más místicas, ¿verdad? Es decir, son las que tienen más profundidad. En el hebreo se le conoce con un concepto que es sod, ya que Yohanan no empieza con la narrativa de un bebé o con algo muy simple. Empieza con algo mucho más complicado y profundo que eso. Con el logos, la memra, la palabra de Elohim en la creación. ¡Wow! Y todos sabemos que eso tiene un trasfondo poderosísimo. Toda la Besorá, toda su narrativa gira en torno, y esto es súper importante, a las festividades de Israel, a las festividades de Yahweh, ¿verdad? Como Pesaj, Sukkot, o Hanukkah. Y esto podríamos ahondar muchísimo, ¿ok? Pero ya de por sí nos habla mucho de Yohanan. ¿Cuál es el rostro que le corresponde? Pues el último que queda, ¿verdad? De la visión de Ezequiel, que es... El del águila. El del águila. Y esto nos hace entender que él nos está representando al Mesías como la divinidad encarnada, el que viene de lo alto. Y el color que entonces se relaciona es justamente el azul, el tejelet, porque Yohanan nos está presentando la divinidad del Mesías. Y el tejelet es el color celestial, el color del cielo, el del trono de Elohim, según la visión profética. Así es. Así que Yohanan no empieza con una narrativa terrenal de la tierra, ¿verdad? Empieza en la eternidad. Dice, en el principio era la palabra. Esto es fascinante. Su enfoque no es una genealogía humana, sino el origen divino de aquel que sería el actor principal de su narrativa, el Mesías. Así que, entendiendo esto, nos damos cuenta de cómo el azul del cielo representa aquello que es inalcanzable, humanamente hablando, pero que lo cubre todo. Así es. Y así como lo cubre todo, así el Evangelio de Yohanan nos muestra la naturaleza divina de Yeshua. Es el que bajó del cielo y es uno con el Padre. Amén. Ejad. Así que lo que nos damos cuenta es que en este momento vemos a Mateo como una audiencia, escribiéndole a la audiencia de los judíos,
A Marcos, escribiéndole. A los romanos. A Lucas. A los griegos. Y a Juan. Es más global. Él es y como espiritual. Él es como y más profundo. espiritual y profundo. Así que vemos que ellos representan al Rey de Israel en Mateo, o al Siervo del Eterno en Marcos, o al Salvador de la humanidad en Lucas, o a la palabra hecha carne en Yohanan. Fascinante. Y de la misma manera, los colores que se asocian, como lo dijimos, a Mateo lo vemos como el que define la realeza y la autoridad. En Marcos, al siervo, el sacrificio y la sangre. En Lucas, la pureza y la justicia del hombre. Y en Yohanan, el azul del Hijo de Elohim, la divinidad y el cielo. Sorprendente. Así que, lo único que podemos darnos cuenta después de todo esto que hemos ido aprendiendo es que todos los 4 autores coinciden en un punto: la redención de Israel y del mundo a través del Mesías. Amén. Así que, si nosotros hiciéramos una breve reseña de quiénes fueron esos 4 individuos, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que cada uno desde su oficio, un cobrador de impuestos, un joven aprendiz, un médico o un pescador, fueron usados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, para completar el cuadro. ¡Ay, qué tremendo! Eso es fascinante. De verdad que sí. Y cuando entendemos esto, es que nos damos cuenta que ese concepto que teníamos de estos 4 autores cambia muchísimo. Y cuando los podemos asociar con esa parte del tabernáculo, también entendemos que fue como una fotografía anticipada de los 4 autores. Y eso es fascinante. Es impresionantemente fascinante, sorprendente y maravilloso, porque es que nos está mostrando cómo ese velo, cuando se rasga, nos está mostrando los colores, esos colores que se abren para que nosotros podamos ver la plenitud del Mesías. Ya no solo vemos al rey como en el color púrpura o al hombre con el color blanco por separados. Ahora tenemos acceso a Elohim como hombre completo que nos redime. Amén. Pues bueno, creo que no hay mejor momento para poder concluir este muy pero muy bonito episodio. Y como siempre, queremos dejarles una pregunta para que ustedes la lleven en la mente y en el corazón. ¿Será acaso que realmente conocías a los 4 de los cuales has leído cantidad de veces? Y si no, ahora yo te invito a pensar, ¿realmente conoces a Pablo? ¿Realmente conoces a Bernabé y a muchos de los otros personajes? Te invitamos a que sigas uniéndote con nosotros a escuchar los siguientes episodios. Y más que eso, a que cada uno de nosotros tenga su propia imagen del Mesías, porque sin importar cuánto conocimiento o qué experiencia hemos tenido, Él se va a revelar a nuestras vidas, así como lo vemos con los evangelistas, de una manera diferente para cada uno, pero con su mismo propósito. Amén. Y con la misma intensidad y fuerza. No lo pude haber dicho mejor, y con esto nos despedimos de la manera que estamos acostumbrados. Shalom, shalom.